Primera de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 4, son los versículos en los cuales estaremos esta mañana. Dice así la palabra del Señor. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Dios bueno, gracias por tu palabra, Señor. Suplicamos tú nos hables en esta mañana, seas con el instrumento humano también, y que tu iglesia pueda tener el corazón abierto para recibir tu palabra y que tu espíritu nos mueva a ser obedientes a ella. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, en estos días, ustedes se habrán dado cuenta, estoy desarrollando cierta afición por un tipo de plantica muy especial, que son los cactus. Porque resulta que me llenaron la casa de cactus. Me la llenaron de cactus. Y al principio yo tenía mi idea de los cactus. Una planta más, como cualquier otra, pero además es fea. Es chiquita, perdónenme los amantes de los cactus, es chiquita, es, es un poco rígida, llena de espinas. Pero resulta que esos cactus han comenzado cada cierto tiempo a dar florecitas y unas flores bastante bonitas. Y como que de pronto los cactus me están cautivando. ¿Y qué es lo que pasa? Que a veces cuando nosotros tenemos una idea de algo y esa idea es incompleta, esa idea no tienes todos los argumentos, tú tienes una manera de ver las cosas. Mi idea de los cactus es, esto es una planta feíta que no necesita mucha agua, resiste cantidad, lo único bueno que le veía, que no se va a morir porque le dejen de echar agua, pero no tenía toda la idea completa. Ahora mi mente respecto a esas plantas es diferente. Ahora entiendo que es una planta que tiene una particularidad que cada cierto tiempo, contra viento y marea, suelta una flor pequeña que dura poco tiempo, pero que es bonita comparada con el cactus, es hermosa, es bella. Mi manera de pensar y de apreciar ahora estas plantas cambia. En la vida nos pasa muchas veces igual. No nos relacionamos con las cosas o con las personas de la misma manera cuando tenemos una idea incompleta, cuando no tenemos bien formada una opinión, y pasa en la vida cristiana. Y en la mañana de hoy nosotros queremos, pensando en esto, queremos preguntarnos si nuestra idea de Cristo es completa, si nuestra idea de Cristo está bien formada, porque eso va a influir mucho en nuestras vidas. Yo creo que el apóstol Juan, en esta primera porción, quiere animar a sus lectores a que quizás se hagan esta pregunta que yo les voy a hacer en esta mañana. ¿Tengo yo un entendimiento sólido de la persona de Jesús? ¿Tengo un entendimiento sólido de la persona de Jesús? Y esa es la verdad de este pasaje. Asegúrate de tener un entendimiento sólido de Jesús. Asegúrate de tener un entendimiento sólido de Jesús. Parte del interés de Juan en esta carta es crear seguridad, no inseguridad. Yo he visto mucha gente predicando Juan, enseñando Juan, creando inseguridad en el pueblo de Dios. Y Juan es una carta que está escrita para traer seguridad, para traer confianza en el Señor. Desde que empiezas a leer Juan, te vas a topar muchas veces con expresiones como la del capítulo 1, versículo 4. Estas cosas os escribimos ¿para qué? Para que su gozo sea cumplido. Palabras como la del capítulo 2, versículo 1, que dicen así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Como la del 3:14, que dice así: nosotros sabemos, tenemos seguridad, sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Como la del versículo 21, que dice: amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y el capítulo 5, versículo 13, que dice: estas cosas os escribimos a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Así que parte de lo que quiere hacer Juan es traer seguridad al pueblo de Dios, confianza.
que tú sepas que eres un hijo de Dios, que tú estés seguro, que tú puedas tener bien arraigada tu fe. Pero esa fe, ¿dónde comienza? ¿En quién comienza? En Jesús. Jesús es el objeto de nuestra fe. Él es la piedra angular de nuestra vida cristiana. Entonces Juan comienza su carta recordándoles a estos hermanos el testimonio que él ha predicado sobre Jesús. Y pensando en eso, quiero que hoy nos podamos responder a la luz de este texto a dos preguntas. Primero, ¿a qué nos referimos con tener un entendimiento sólido de Jesús? Porque eso es un poco general. Y bueno, ¿qué se refiere el pastor con tener un entendimiento sólido de Jesús? Y en segundo lugar, estaremos respondiendo a la pregunta por qué es importante tener ese entendimiento completo, por decirlo de alguna manera, maduro de la persona de Jesús. Así que vayamos a la primera pregunta. ¿A qué nos referimos con tener un entendimiento sólido de Jesús? Y vamos a estar en los versículos 1 al 2. Y quiero que noten cómo Juan es enfático en estos versículos en recalcarle a sus lectores que ellos han dado testimonio. Y ellos, por supuesto, ¿a quién se refiere? A él, a los demás apóstoles, a estos hombres que en primer lugar estuvieron dando, predicando, proclamando la verdad acerca de Jesús. Juan usa el término verbo de vida. Él dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante a qué? Al verbo de vida. ¿Y quién es el verbo de vida? Jesús. En su primer evangelio, Juan, en el evangelio de Juan, capítulo 1, a partir del versículo 1, pues Juan hace una defensa. En principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era ¿quién? Dios. Y sigues leyendo y entiendes, por supuesto, que ese verbo es Jesús. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, Jesús se presenta como el alfa y la omega, el principio. O sea, ese verbo entendemos nosotros, por supuesto, que es Jesús. Ahora, tú te preguntas, pastor, pero usted no me ha dicho nada. ¿Qué es lo particular aquí? ¿Qué es lo completo? ¿A qué se está refiriendo Juan con lo que es completo? El detalle está en las palabras que Juan está usando. Y quiero que usted preste atención a este énfasis y a esta repetición del apóstol Juan. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Y dice en el versículo 2, porque la vida fue manifestada y la hemos, pues vamos, escuchen otra vez, y la hemos visto, ¿verdad? Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y aunque ahora no vamos a entrar en el versículo 3, pero rompe el versículo 3 diciendo, lo que hemos visto y oído, ¿eso qué cosa? Os anunciamos. ¿Qué notaron ustedes ahí? Un énfasis en qué? En las experiencias sensoriales. Vimos, escuchamos, tocamos. Y tú dirás, claro, pastor, porque eso es lo que confirma que ellos eran unos testigos fieles, ellos fueron testigos presenciales, pudieron dar un testimonio claro de Jesús. Sí, pero eso nos dice algo más. Juan quiere recalcar que Jesús no solamente es Dios sobre todas las cosas. Juan quiere recalcar que Jesús fue un hombre también. Juan quiere recalcar la humanidad de Jesús en este pasaje. En su primer evangelio, Juan fue muy enfático en recalcar la deidad de Cristo, en demostrar que Jesús es Dios. Pero aquí Juan está siendo muy enfático en mostrar que Jesús no solamente es Dios, sino también es hombre, que pudo ser tocado, que pudo ser escuchado, que pudo ser visto, que ellos pudieron tener un contacto físico con él. ¿Y por qué eso es importante? Porque si nosotros entendemos el contexto circunstancial de la primera carta de primera de Juan, nos vamos a dar cuenta que uno de los problemas que estaba ocurriendo en la iglesia o que estaba comenzando a surgir fue lo que se conoce como el gnosticismo. ¿Qué es el gnosticismo, pastor? No se enreden mucho con eso. Un grupo de personas que comenzaron a enseñar que era imposible que Jesús, entre otras cosas, pero lo que nos interesa ahora, comenzaron a enseñar que Jesús no había podido venir como hombre. Sí, es Dios, muy bien, pero él no puede ser hombre. ¿Por qué? Porque los filósofos enseñaban que el espíritu era bueno, pero la materia era mala. A tal punto que estaba bien pecar, estaba bien fornicar, estaba bien hacer todas esas cosas, porque al final lo que se afectaba, dañaba, se contaminaba era el cuerpo y el cuerpo no importaba. Importaba el espíritu.
Dense cuenta que a veces las herejías se mantienen a través de la historia con otras formas. Hoy en día hay mucha gente que piensa igual también. Lo importante es el espíritu. Lo importante es la parte espiritual, el ser interior. El cuerpo no es importante. No te ocupes del cuerpo, que el cuerpo es el cuerpo. Son pensamientos del gnosticismo, son pensamientos de los griegos. Eran ellos los que enseñaban eso. Por tanto, ellos decían, es imposible que la divinidad haya venido en forma humana, que Dios haya tomado un cuerpo humano, porque es que la materia del cuerpo es malo. Cuando tú vas al capítulo 4, versículo 3 de Primera de Juan, te das cuenta porque que eso es lo que Juan está rebatiendo en esta carta. Mira lo que dice el capítulo 4, versículo 3. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, dice Juan, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Juan estaba luchando en su tiempo con aquellas personas que negaban que Jesús haya venido en forma humana. Entonces, ¿a qué nos referimos entonces con un entendimiento completo de Jesús, un entendimiento completo de la persona de Jesús? Sencillamente, hermanos, que nosotros entendamos cuál es la naturaleza de nuestro Señor y Salvador. Que nosotros entendamos lo que a través de la historia la iglesia ha creído y ha sostenido, y es la doble naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia ha sostenido por años que Jesús es 100% Dios y 100% hombre. No la mitad Dios y no la mitad hombre, ese era Hércules, pero Jesús no. Jesús es 100% Dios y 100% hombre. No que en un momento de la historia fue Dios, después se hizo hombre y después volvió a ser Dios. No, es que siempre es 100% Dios y es 100% hombre, y así seguirá para siempre. Las escrituras nos enseñan, como mismo nos enseñan su deidad, nos enseñan su humanidad. Y podríamos citar algunos de los argumentos bíblicos. La Biblia nos enseña que tuvo un nacimiento como virginal. Nació como mismo nacimos tú y yo, de la misma manera. Tuvo un nacimiento virginal, experimentó debilidad y limitaciones humanas, experimentó el cansancio, el hambre, la fatiga. Tuvo una mente humana que fue desarrollándose, que fue creciendo desde el punto de vista humano. Tuvo emociones humanas, se enojó, experimentó alegría, experimentó tristeza también, lloró. Es el versículo más corto de la Biblia. Jesús lloró. Y lo más interesante es que fue percibido como un hombre. Ninguna de la gente que estaba al lado percibió a Jesús como algo diferente a un hombre. De hecho, ese era el gran problema, que los judíos no entendían que él era Dios. Esa era la gran batalla, lo percibían como un hombre. Hermanos, y esto es algo que sin lugar a dudas pone sobre la mesa y nos invita a nosotros a preguntarnos, a cuestionarnos cuánto entiendo yo de la persona de Jesús. Cuán convencido, cuán seguro, cuán firmes son mis principios, mis convicciones en cuanto a la persona de Cristo. Sabes, si tú eres un nuevo convertido, si tú recientemente has conocido al Señor, lo más importante, la prioridad más grande que tú tienes en tu vida es conocer más a Cristo. Porque esa es la roca, Él es el cimiento, Él es la base de tu fe. Necesitas conocer a Cristo. Entonces, ¿qué te recomiendo yo? Acércate a los pastores, acércate a la persona que te está discipulando y pregúntale, ¿cómo puedo conocer mejor a Jesús? ¿Cómo puedo crecer en mi entendimiento de Cristo? ¿Cómo puedo comprenderlo mejor? ¿Cómo puedo entender quién es Él? ¿Cómo es Él? Tener un entendimiento completo, un entendimiento sólido de la persona de Jesús. Si tú estás discipulando a alguien, enséñale muchas cosas, pero enséñale a Jesús. Enséñale a conocer a Jesús. Comparte. Por eso es interesante el discipulado que usa nuestro hermano Miguel en la IBI. Comienza con toda una serie de clases sobre quién, sobre Jesús solamente, sobre Jesús. No es que tengamos que hacerlo todo igual ahora, pero es algo digno de admirar, digno de alabar ese interés, porque las personas que vienen a la fe crezcan en su conocimiento y crezcan en su entendimiento de la persona de Jesús. Es un reto y es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta como iglesia también. Por eso tenemos que valorar los cantos que cantamos. ¿Qué cantos cantamos? ¿Presentan al Cristo completo? ¿Lo presentan completo o presentan de manera parcial a Jesús? ¿O dan una idea incompleta de la persona de Cristo? Nuestra enseñanza, nuestra consejería, como veremos más adelante en el segundo punto del sermón, porque ahora no vamos a entrar en eso, pero
Cuando nosotros tenemos una idea formada, madura, completa, sólida de Cristo, eso va a afectar incluso hasta los consejos que damos a los demás. La manera que compartimos, la manera que animamos a otros, la manera que los alentamos, la manera que confrontamos a los demás, todo se va a ver afectado, porque nuestro entendimiento va a afectar la manera en que nosotros vivimos. Así que en primer lugar decimos, tenemos que tener ese entendimiento completo, tenemos que asegurarnos. Yo creo que al Juan recordarle lo que él ya les predicó, lo que él ya les anunció, él está trayendo sobre la mesa esta idea. Oye, esto fue lo que les anunciamos, esto fue lo que les dijimos, este es el mensaje que han creído, este es el mensaje que le proclamamos. De alguna manera está diciendo, ¿están ahí? ¿Están en la misma página? Y entonces, tener un entendimiento sólido de Jesús es entender cómo es Jesús. Entender que Él es Dios y específicamente en este pasaje entender que Él es también hombre. No lo vamos a limitar ahí en términos aplicativos. Queremos entender a Jesús a profundidad, queremos comprenderlo, pero en el contexto de esta epístola tiene que ver con eso. Sí, Él es Dios, pero Él también es hombre. Ahora, ¿por qué tener ese entendimiento de Jesús es importante? ¿Por qué es importante? Y eso es lo segundo que Juan nos muestra en los versículos 3 al 4. Noten ahí el para qué en el versículo 3 y el para qué en el versículo 4. Juan dice en el versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, ¿para qué? ¿Para qué lo anunciaron? Para que también vosotros tengáis comunión ¿con quién? Con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La primera razón por la cual es importante es porque eso es lo que va a permitir que nosotros podamos tener comunión entre nosotros y comunión con nuestro Dios. Juan dice, esto les anunciamos para que puedan tener compañerismo con nosotros. Y Juan dice, y nuestro compañerismo y nuestra comunión ¿con quién es? ¿Con Dios? Con su Hijo. O sea, de alguna manera está diciendo, nosotros tenemos comunión con el Padre, tenemos comunión con el Hijo y queremos que ustedes también tengan claro estas cosas para que puedan disfrutar de esa comunión con nosotros y de esa comunión con Dios. Hay muchas maneras o hay muchas ideas por ahí en cuanto a lo que debe determinar la comunión entre los hijos de Dios. Y por supuesto, esto es un tema de mucho debate. La gente se debate mucho, bueno, ¿hasta qué punto puedo tener comunión con otros creyentes? ¿Hasta qué punto puedo colaborar con otras iglesias? ¿Hasta qué punto? Y por supuesto, hay muchos aspectos que hay que tener en cuenta. Pero el principal y más importante, el que es innegociable, el que no tiene ningún tipo de cuestionamiento, no podemos tener comunión con aquellos que rechacen al Cristo que se ha revelado, que se ha manifestado y que nosotros hemos creído. Por eso a veces ustedes se preguntan por qué el pastor dice a veces en el tiempo de la cena, los hermanos de otras iglesias que han creído pueden compartir la cena, pero por supuesto yo se lo digo en forma de bonche, pero es real. Si usted es testigo de Jehová, no puede tener comunión con nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos una inquinia contra los testigos de Jehová, ¿no? Porque ellos no creen que Jesús es Dios. Yo no puedo tener comunión con una persona que no sostiene la deidad de Cristo. O sea, ellos están en el punto contrario. Ellos afirman que Jesús sí es hombre, pero no es Dios. Sí es el Salvador, pero Él no es Dios. Bueno, hay quienes dicen que Jesús no es Dios, hay quienes dicen que Jesús no fue hombre, y cualquier distorsión de la persona de Jesús nos impide tener comunión con otras personas. Nos impide tener comunión con otros grupos religiosos. Ese es el pilar sobre el cual se sostiene nuestra comunión. Ahora es importante que nosotros entendamos que aún desde el punto de vista de nuestro contexto cristiano, crecer en el entendimiento de la persona de Jesús va a propiciar un mayor entendimiento entre nosotros y va a propiciar una mayor comunión con Dios. Déjame explicártelo con un ejemplo. ¿Quién ustedes creen que en esta iglesia tiene la mejor comunión conmigo? Mi esposa. ¿Y por qué? Porque me conoce, porque yo la conozco. Y mi hijo, porque me conoce a mí y conoce a mi esposa, y los tres nos conocemos. El conocimiento de la persona propicia la comunión. Ahora, si tú me conoces a mí y me conoces más a profundidad, empiezas a conocerme mejor a mí y empiezas a conocer también a mi esposa y vas a conocer también a mi hijo. ¿Y qué va a ocurrir? Que vas a tener comunión conmigo, con mi esposa y con mi hijo, porque va a haber un mayor entendimiento. Es lo que Juan está diciendo.
Si tú conoces bien a la persona de Jesús, hay un vínculo sólido por el cual no solamente vas a tener una buena relación con Dios, sino vamos a tener una mejor comunión entre todos, porque esa comunión está dada por el conocimiento común de esa persona que es Jesús. Y es lo que Juan está diciendo. No podemos hablar el mismo lenguaje si realmente no tenemos no tenemos esa base firme de comunión. Es lo que Juan está diciendo. Eso va a permitir que haya comunión. Pero hay una segunda cosa que Juan dice también en el versículo 4. Estas cosas escribimos ¿para qué? Para que vuestro gozo sea cumplido. Otra manera de expresarlo es para que puedan participar del mismo gozo. Y es que tener un entendimiento y una comprensión sólida de la persona de Jesús va a redundar para el creyente en qué cosa? En gozo. ¿Y cómo es eso, pastor? Te voy a compartir 7 cosas revisando en la teología de Gruden. Después ustedes lo pueden revisar también, que es lo que estamos estudiando en las casas de comunidad. En la parte donde él habla de la humanidad de Cristo, él menciona 7 bendiciones, pues él no le llama bendiciones, pero yo quiero llamarle bendiciones de la realidad de que Cristo sea 100% hombre y cómo eso impacta nuestra vida. Él dice, Jesús tenía que ser hombre, y estoy parafraseando lo que él dice, para obedecer a Dios en nuestro lugar. O sea, nosotros pecamos y ofendimos a Dios. Jesús no solamente vino a morir por nuestros pecados, Él vino también a vivir la vida que nosotros teníamos que vivir, pero para vivir esa vida no podía hacerlo si no viene en forma humana, si no viene como hombre, porque el que pecó, ¿quiénes fueron? Nosotros. Entonces Él tiene que venir como hombre, por supuesto, sin pecado, y vivir la vida que nosotros no pudimos vivir. Y eso fue posible gracias a la encarnación. Fue gracias a la encarnación también que Él pudo ser nuestro sacrificio sustituto, el cordero, ofrecerse por nuestros pecados. Fue gracias a eso que Él puede ser también nuestro mediador, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, dice la Escritura, que Jesucristo, hombre. ¿Verdad? Fue gracias a eso que Él pudo cumplir el propósito para el hombre. ¿Cuál fue el propósito en el Edén para el hombre? Reinar sobre la creación. Propósito que debido a nuestro pecado nosotros no cumplimos, pero Jesús dice en la Escritura que ahora reina y reina con poder, como nosotros cantamos también en los cantos que cantamos frecuentemente, para ser nuestro ejemplo y modelo de vida. De hecho, Juan nos va a repetir mucho eso. Mira el capítulo 2, versículo 6, dice ahí, el que dice que permanece en él debe andar como. ¿Y cómo puedo andar como Jesús anduvo si él no anduvo como un hombre también? ¿Cómo puedo yo seguir ese modelo y ejemplo de vida? También para ser el modelo de nuestros cuerpos redimidos, como nos enseña 1 Corintios 15, porque Cristo en su resurrección es el modelo de cómo serán nuestros cuerpos redimidos también. Y algo interesante también y muy alentador, para compadecerse de nosotros como sumos sacerdotes. Como dice Hebreos 2:18, que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra debilidad. ¿Por qué? Porque Él padeció esas mismas cosas, porque Él enfrentó toda tentación, aunque sin pecado, pero sabe todas estas cosas. Hermano, ¿tú crees que un entendimiento pobre de Jesús, que un entendimiento a media de Jesús me permite a mí disfrutar de la bendición de saber estas cosas? ¿Tú piensas que quedarme con un aspecto de la vida de Jesús, con una parte de su naturaleza, me permite a mí experimentar el gozo de todas estas cosas? Y si estas cosas a ti no te producen gozo, es porque tú no has aprendido a aterrizar la teología a tu corazón. Porque tú no has aprendido que todo lo que enseña la Escritura no está para que se quede en nuestra mente y para decir, como un papagayo, sí, yo conozco cantidad, yo sé que Jesús es Dios por esto, por esto, por esto, por esto, yo sé que Jesús es 100% hombre por esto, por esto, por esto. ¿Y qué? ¿Cómo impacta eso tu vida? ¿Cómo afecta tu vida? Hermanos, debería llenarnos de profundo gozo y de alegría. Porque cuando yo entiendo que mi Señor sí es Dios, pero también es hombre, y yo entiendo todas estas cosas, y yo entiendo que hay alguien que pudo ocupar mi lugar, eso a mí me llena de gozo. Porque yo puedo tener seguridad de que mis pecados realmente fueron perdonados. Porque yo puedo tener seguridad de que el sacrificio fue suficiente por mis pecados. Porque yo puedo tener el gozo de que puedo acudir a mi Señor en medio de mis debilidades, en medio de mis tentaciones, porque yo sé que Él puede sostenerme, porque Él me comprende. Porque tú no estás orando a un Dios
impersonal, porque tú estás orando a un Dios personal con el cual te puedes relacionar. Y lo interesante y bello de este pasaje es cómo Juan enfatiza eso. Vimos, oímos, tocamos. Pastor, pero nosotros no podemos ver y oír como ellos. No, pero su espíritu está en nosotros. Y yo creo que la lección grande que puedes sacar de aquí es que puedes experimentar una relación y una comunión con tu Salvador de una manera personal. Eso trae gozo al corazón. Eso trae alegría a la vida del cristiano. Y eso se logra cuando comprendes y conoces a tu Salvador, cuando tú sabes quién es Él. Y cabe ahora que yo te pregunte, ¿disfrutas tú de esa comunión? ¿Disfrutas de esa comunión? ¿La buscas? ¿Hayas ese deleite? ¿Eres de alguna manera inflamado por la verdad, por la naturaleza de tu Salvador, al punto de sentirte gozoso, alegre, dichoso del gran Salvador que tienes? Quizás estés aquí, por supuesto, no eres creyente y algo que tienes que entender es que estas son buenas noticias para ti, muy buenas noticias. Saber que Jesús es 100% hombre es algo que es muy positivo para ti, porque eso implica de que hubo alguien que pudo hacer lo que tú no podrás hacer nunca, porque eso implica que tienes esperanza y que tú puedes arrepentirte de tus pecados y tú puedes confiar en la obra que Cristo ya hizo y tú puedes ser perdonado de tus pecados. Esas son buenas noticias para ti y es algo que deberías considerar también. Hermano, quisiera concluir en esta mañana y quiero decirte algo: tener un entendimiento sólido de Jesús es conocerle de manera completa. Dios 100%, Dios 100%, hombre 100%. Entender esto llena nuestro corazón de gozo. Entender esto propicia comunión entre nosotros y nuestro Dios. Y yo creo que esas son dos razones muy importantes para que tú y yo busquemos asegurarnos de qué, de que tenemos ese entendimiento sólido de la persona de Jesús. Y así empieza Primera de Juan. Y con ese llamado quisiera que oremos en esta mañana y que nosotros podamos de alguna manera tener esa introspección personal, cuestionarnos, examinarnos y preguntarnos: ¿conozco realmente a Jesús? ¿Mi idea de Jesús es completa? ¿Mi idea de Jesús es sólida? ¿Le conozco a Él talmente como la Escritura lo presenta? Vamos a orar. Dios bueno, gracias por tu palabra y tu infinito amor para con nosotros, Señor, y rogamos que tú nos seas propicio, que tú nos ayudes también a mirar nuestra vida y a preguntarnos si realmente conocemos a nuestro Salvador. Padre, si entender quién es Jesús no nos llena de gozo, Señor, realmente necesitamos arrepentirnos. Necesitamos recordarnos el Evangelio cada día. Necesitamos escudriñar las Escrituras en busca de ese entendimiento que es el único que puede propiciar el gozo y la comunión entre nosotros, Señor. Prepáranos de esa manera también para celebrar la cena, conscientes de que lo que celebramos también tiene que ver con el hecho de que nuestro Salvador vino como hombre, Señor, y solo así pudo entregarse y derramar su sangre por nuestros pecados. En Jesús. Amén.